por sus amables intervenciones. Cristina ha traído una poderosa hipótesis en la cual yo había pensado, pero no de la manera de ella. Y ahora que la escucho, creo que esa es una de las o la hipótesis. Estamos frente a la destrucción de una vieja y poderosa cultura por efecto de la acción de una república criolla. Creo que eso es muy fuerte y explica mucho de lo que está pasando, de lo que sigue pasando. Yo quiero contarles un poco lo que estoy haciendo. En realidad este libro seguirá creciendo mientras yo viva. Esa es la idea. Seguiré haciéndolo crecer, corrigiéndolo. Como dijo Jorge, es una edición continua y además será siempre una edición abierta, de manera que esté, y eso que menos mal el Internet lo permite ahora, libre. Una edición libre a disposición de todo el mundo. Con algunos amigos, concretamente con mi amigo editor, estamos programando una edición barata, china. Es decir, al alcance de la gente. Porque como es un libro muy voluminoso y lo va a ser cada vez más, porque ya hay una cuarta edición en preparación que es más grande todavía, tenemos que ponerla a disposición de la gente. Y la idea es que se venda en la Plaza San Martín, no en las librerías. 20 soles. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sabemos todavía. Entonces hay varias formas, varias maneras. Menos mal que ahora la tecnología lo permite y haremos que sea una edición realmente modesta en términos de precio, barata, accesible, pero bien hecha. Porque el peligro está en que cuando uno hace una edición popular, la baratura hace que la calidad muera. Entonces, vamos a ver si logramos lo imposible, es decir, una calidad respetuosa por el lector en la impresión, al mismo tiempo que un precio absolutamente accesible a la medida del consumidor peruano. Esa es la idea. Creo que lo vamos a lograr. Este es un proceso que viene desde la primera presentación que hicimos del libro, antes de la pandemia. Y ha continuado, ha continuado con una edición en Amazon, o creo que con 2 ediciones en Amazon. Una edición en papel, otra edición pirata, no, 2 ediciones piratas, y bueno, las que van a venir. Ahora, por supuesto que el libro es una forma de ver el Perú. Y es, como dirían algunos filósofos, un relato. ¿Qué es un relato? Un relato es la forma como alguien, en este caso yo, ve las cosas, sin pretender tener la verdad. Es una propuesta y es una hipótesis al mismo tiempo. Es una hipótesis que, por supuesto, a lo largo de la investigación, porque en realidad el libro va a ser una investigación y es de hecho una investigación constante, cada vez más metida al fondo, cada vez más profunda, cada vez descubriendo los recovecos de la historia cada vez más. Y eso, por supuesto, va a obligar a corregir algunos enfoques, a ampliar otros. Entonces, la idea es esa, y que ese trabajo constante no esté sujeto al ritmo formal, digamos, de las ediciones,
que tú tienes que esperar al editor y luego imprimes y luego pasaron varios meses. No, 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 sino esto va a ser constante, 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 constante. Es la idea. Ahora, como los que han leído el libro habrán visto, desgraciadamente también hay un problema y es que el volumen, la extensión impide una lectura rápida y es un problema que habrá que solucionar de alguna manera. Pero la idea es que este gran relato eh, cubra todo. Por supuesto que no me atrevo a cubrir los 15.000 años, ¿no? Ni soñar previos, pero los tomo en cuenta diciendo que estos 500 años son 500 años encima de 15.000, es decir, no son nada, no son nada, porque los 15.000 es muy poco lo que sabemos, nada en realidad, y sin contar lo que se fue, lo que fue destruido, porque luego esos 15.000 y luego los 500 de coloniaje y república, que han sido 500 años de destrucción, como ha dicho Cristina, estamos con lo que queda de eso. Y entonces mi libro aborda lo que queda de eso. En lo que queda de eso está, Cristina ya lo dijo, el gran movimiento de Tupac Amaru, movimiento continental, pero además también lo que precede a Tupac Amaru, no nos olvidemos. Aquí la gente no dejó de luchar. Llegaron los europeos y no dejaron de luchar durante los 300 años de coloniaje. Y ahí están las pruebas. Menos mal que de eso, de la mayor parte de eso ha quedado la historia, porque como los españoles eran muy ordenados y muy organizados, están todos los expedientes de todas las revoluciones y rebeliones. La República los olvidó, pero paradójicamente la colonia los conservó, porque era una forma de justificar o de justificarse o de tomar méritos por parte de los interventores acá, en estas tierras. Entonces, trato de recuperar y explicar esos 300 años, entendiendo el rol europeo aquí. Pero, como ha dicho Ricardo, ubicándolo en el mundo global de la época. Porque a partir de Pizarro, fuimos parte del mundo global. Y eso no lo podemos olvidar. Y hay muchas cosas que no podemos explicar sin explicar las guerras que se sucedían mientras los virreyes gobernaban aquí. Que fue una guerra interminable, especialmente una guerra entre el Imperio Español de Felipe y seguidores e Inglaterra. La Inglaterra de los Tudor y los que siguieron. En medio del mundo, por supuesto, de los portugueses, ¿no? De los turcos y de otras potencias de la época. Pero esa sucesión de guerras que va empobreciendo a cada una de estas potencias, pues primero Inglaterra sufre un terrible golpe con la independencia inglesa, con la independencia de las colonias inglesas. Como sabemos, Francia queda empobrecida, lo cual precipita la Revolución Francesa. Y los estúpidos gobernantes
Borbones que siguen a los Borbones franceses en todas sus aventuras y que fracasan con ellos y se van a la quiebra con ellos, entonces caen. Y eso también es lo que explica la insurgencia de las revoluciones de 1810 en adelante. Entonces, no se puede explicar Mayo de Buenos Aires ni el Congreso de Tucumán sin esas guerras. Y lo otro es que a veces no se recuerda que fueron precisamente esas guerras y esa quiebra del Imperio Español lo que le impidió impedir la llegada de San Martín y lo que nosotros entendemos como Revolución de la Independencia. No tenían barcos, se habían quedado sin barcos. Entonces San Martín estaba aquí con Cochrane y la potencia, la primera potencia, la que había sido la primera potencia europea no tenía cómo moverse hacia América para reprimir la revolución de independencia que había empezado. Esos son detalles que se olvidan de la historia, pero que explican muchísimo. Como que también San Martín aprovecha el que se llama trienio liberal, que es la revolución liberal en España, no solamente la de Cádiz. Y todos los vaivenes a los que va dando ocasión, ¿no? Esas confrontaciones, esas guerras, esas quiebras de países y de regímenes en Europa y en Norteamérica, ¿no? Y así nacimos. Lo otro sobre lo cual llama la atención mi libro es sobre el rol de Inglaterra en todo. Porque la historia peruana casi como que esconde que todos los generales de San Martín eran ingleses y que prácticamente todos los generales de Bolívar también lo eran. Y que en realidad Inglaterra vio como una forma de vengarse de su rival España, aprovechar la desmovilización después de las guerras napoleónicas y mandar a todos los desmovilizados de las guerras napoleónicas a Venezuela. Y eso fue Bolívar. Entonces, el libro, por supuesto, rinde homenaje a Bolívar, rinde homenaje a Sucre, por supuesto, rinde homenaje a San Martín, reivindica a San Martín y a todos los compañeros de ellos y a Francisco de Miranda, sin olvidar de los grandes ingleses que también vinieron y combatieron con ellos. Porque probablemente sin esos ingleses no habrían sido liberados los primeros esclavos. Finalmente, el mundo colonial criollo, que es el que hace la lucha por la independencia, era esclavista. Y los generales, aventureros y guerreros ingleses ya eran antiesclavistas, porque Inglaterra ya combatía la esclavitud. Los abolicionistas ingleses ya combatían la esclavitud en Inglaterra a comienzos del siglo XIX. Y Inglaterra empieza a perseguir a los esclavistas a partir de 1830, cuando los aparentemente democráticos, ¿no? Estados Unidos recién necesitan una guerra sangrienta para aceptar la abolición de la esclavitud al final del siglo XIX, pero la mantienen. Todo el siglo XX, hasta Kennedy, en la práctica, ¿no? Entonces, el libro va despejando todas estas cosas, va revelando todo esto
Este, hay muchísimos hechos que no les puedo relatar porque sería demasiado largo y demasiado pesado. Y lo que busco explicar en eso es quiénes somos. ¿Quiénes somos? Entonces, somos resultado de una gran violación al comienzo. Lo primero que hace Pizarro y su gente es violar a las niñas indígenas. Y el mestizaje del cual se glorifica, enorgullece y vanagloria Víctor Andrés Belaúnde, ¿qué es eso? Una violación generalizada. Y además, menos mal que muchas investigaciones históricas, entre ellas la de, ¿cómo se llama? La que ha hecho la biografía de doña Francisca Pizarro, Rostodowski, nos han revelado no solamente Rostodowski, sino otros historiadores, las trágicas vidas y las sorprendentes vidas de las princesas incas, ¿no? Que sobrevivieron a esa masacre. Pero también, por supuesto, hago toda la ruta de las rebeliones indígenas, desde Manco, ¿no es cierto? Los incas de Vilcabamba, todos los 300 años, nunca dejaron de combatir, nunca, nunca se rindieron. Pero además hay otro elemento que también la historia olvida, y es que no solamente hubo rebeliones armadas, hubo resistencia, y además los europeos fueron traicionados por su visión del mundo, porque eran hidalgos, no trabajaban. Y entonces la famosa fórmula del amo y el esclavo, hecha por Hegel, ¿no es cierto?, ya en el siglo XIX, se cumple previamente en en el siglo XVI, XVII en el Perú, porque esos españoles que no querían hacer nada, ¿qué tenían que hacer? Eran los indios los que, por supuesto, trabajaban en las mitas, eran los indios los que trabajaban en el obraje, pero eran los indios también los que comerciaban y los que llevaban las cosas de arriba para abajo, y los arrieros, y eran los indios con los que hacían las cuentas, y eran los indios los que llevaban la contabilidad de la colonia. Entonces, en la práctica, al final del siglo XVIII, la colonia era de los indios, incluido el ejército, porque el ejército colonial era un ejército de indios. Y cuando se hace esa famosa negociación que la hace Sucre con la Serna, ¿no es cierto? La batalla de Ayacucho es una batalla de ingleses, colombianos, chilenos, alemanes y gente de otras nacionalidades contra los indios peruanos. La otra cosa también es la diferencia de dimensiones, porque mientras Napoleón estaba movilizando a 100,000 soldados, aquí se movilizaba solamente a 5,000, máximo 10,000, ¿no? Entonces también es bueno ir ubicando la dimensión cuantitativa de lo que significaron estas campañas. Y es bien paradójico y muy curioso el hecho de que comparado con Napoleón, comparados con las guerras de Napoleón, las guerras de la independencia sudamericana eran un juego de niños. Si es que no consideramos los pasos de los Andes. El paso de los Andes que hace Bolívar y el paso de los Andes que hace San Martín, que son incomparables maniobras militares estratégicas, aparte de operaciones increíbles
para esa época, ¿no? Para esa época. Y eso es lo que explica que haya podido finalmente triunfar, que hayan podido triunfar las tropas de la independencia, siendo que además estaban, cosa que la historia no dice, compuestas de esclavos bisoños. No eran soldados profesionales, eran negros. Por eso es que un capítulo del libro tiene por título Los negros nos liberaron, cosa que la historia también esconde. Porque los que atraviesan los Andes con San Martín, desde Tucumán hasta Santiago, son en su mayoría negros. Quienes mueren en los primeros combates, mueren porque no sabían combatir. Eran esclavos. Y los que vienen también son negros. Son negros y son ingleses, con la bandera chilena. Pero como la República Peruana es antichilena, no dice que la bandera era chilena, por supuesto. Y que en realidad la invasión de San Martín fue una invasión chilena, porque fue el ejército de Chile con bandera de Chile el que vino. Y como sabemos, esa invasión chilena se repitió alrededor de 1830 contra la Confederación Perú-Boliviana y volvió a repetirse por tercera vez, por supuesto, con la infausta guerra con Chile. Pero en esa infausta guerra con Chile, esta vez los chilenos pierden. A pesar de que la historia nos dice que ganan, en realidad pierden. ¿Pierden ante quién? Ante Cáceres y sus soldados andinos. Entonces, esa cultura de la cual nos ha hablado con tanta elocuencia Cristina, esa cultura andina es prácticamente inmune frente a los soldados chilenos que vienen de la costa y que por supuesto no resisten las alturas ni esas terribles subidas por la cordillera, mueren en el camino, mueren en Lima. Hay que leer los periódicos de la ocupación chilena. Mueren de tuberculosis, mueren de gripe, llegan en verano, la peor estación de aquella época. Lima llena de calor, llena de humedad. En esa época pues no había antibióticos. Prácticamente no había medicinas. Lima era el centro de la tuberculosis. El centro de todas las enfermedades, porque aquí, en estas casas de aquí, que eran casas de barro, estaban llenas de piojos, de chinches, ¿no? De piques, insecto del cual ya nadie se acuerda ahora, ¿no? De pulgas que se cebaron en los soldados chilenos. Entonces, los habitantes de Lima estaban más o menos inmunizados contra esta situación, pero no los soldados chilenos. Probablemente, y eso creo que hay algunos historiadores chilenos que llegan a decirlo, que en el Perú mueren más, claro, puede ser para ellos una justificación, más son los chilenos que mueren sin combatir que los que mueren combatiendo. No resisten el clima. Y la otra cosa que la historia no nos dice de alguna manera, pero por supuesto no lo interpreta, no se atreve a interpretarlo, ¿no? Que en realidad ya allá por 1883 Chile estaba como diríamos, pidiendo chepa, rogando porque se firme la paz. No podían más. Chile ya no podía mantener más esa guerra, demasiado lejana. No tenían dinero. Y si bien es cierto que los ingleses los habían bancado y los habían armado al comienzo, eso no necesariamente seguía produciéndose.
Y como nosotros sabemos, al final Chile perdió probablemente mucho más que el Perú. ¿Por qué? Porque el Perú, por supuesto, perdió este, Arica y Tarapacá y perdió el salitre. Pero Chile perdió también el salitre y perdió toda la Patagonia, toda la salida al estrecho de Magallanes y perdió su república, porque acabó en guerra civil y el presidente este, chileno acabó suicidándose después de la guerra civil. Y el Huáscar, que había sido capturado, siguió combatiendo. El barquito Huáscar siguió combatiendo en Chile, esta vez en la guerra civil. Entonces, en el balance, en realidad, ¿qué nos resulta de esa guerra? Nos resulta que el Perú resistió dignamente, a pesar de sus traidores, a pesar de Pierola, por supuesto, a pesar de Iglesias, pero resistió con Cáceres y con toda la promoción que después haría la jornada de las 8 horas. Porque la jornada de las 8 horas, que es el comienzo de las luchas obreras en el Perú y la gran revolución de 1919, no se explica sin la guerra con Chile. Fue esa la promoción, empezando por Manuel Caracciolo Lévano, que fue uno de los combatientes con Cáceres. Y por supuesto con Ruimaki y toda esa generación, ¿no? que siguió promoviendo revoluciones y que significó, ¿no? una forma de que ese mundo indígena seguía diciendo estamos vivos. Y se siguieron manteniendo estos dos Perús, ¿no? El Perú de la República Criolla y el Perú de la poderosa cultura andina y amazónica. No hay que olvidar nunca a los amazónicos, porque ya eso tiene que ver con la otra gran tragedia, ¿no es cierto? Que es la guerra del caucho. Bueno, me parece que ya hablé demasiado, ya son más de las 9 de la noche. Yo les agradezco la atención que le están poniendo al libro. Eh, bueno, eh, me ha dejado fascinado la intervención de Cristina. No, agradezco mucho el respeto con el cual me ha tratado Ricardo. Y bueno, les agradezco mucho a ustedes haberme escuchado y seguramente que volveremos sobre este y otros temas en el futuro cercano. Muchas gracias.